¿Estaríamos? Así es, profesor. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Tenemos el gusto de dar comienzo hoy, 18 de enero, a un nuevo seminario de la red LAFMAT, que es la Red Latinoamericana de Física de los Materiales. Y en esta ocasión tenemos un invitado panelista muy especial, Ezequiel Tosi. Ezequiel es un físico experimental que siempre se ha dedicado durante ya varios años de su carrera al mundo de la física de superficies y sus aplicaciones en nanotecnología. Entre otras cosas, es mi hermano y por suerte aceptó con gusto la invitación a la charla, porque en este momento él se encuentra trabajando en el grupo ESISNA en España. Ahora les cuento un poco más de detalles, pero como ellos están en invierno, en vacaciones de verano, fue más sencillo conseguir un orador para ahora en enero. Bueno, Ezequiel tiene un background muy fuerte en distintas técnicas de física de superficie, como espectroscopía con rayos X, crecimiento y caracterización de materiales en dos dimensiones, todo lo que significa la química de superficies en condiciones de ultra alto vacío, y siempre se ha dedicado a la caracterización de todas estas estructuras, de sus propiedades electrónicas, químicas y estructurales. Ezequiel comenzó su carrera de grado en el Instituto Balseiro en Bariloche, terminó ahí una maestría sobre la absorción de selenio y de azufre en las superficies de 111 de la plata y del oro en condiciones de ultra alto vacío, bajo la dirección del doctor Oscar Grisi y del doctor Guillermo Sampieri. Después se fue a hacer el doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se dedicó al estudio de superficies semiconductoras, en particular de óxido de zinc, dirigido por el doctor David Comedi. Y después de su doctorado se fue a hacer un postdoc, una estadía postdoctoral en el exterior. Pasó 3 años en Trieste, en la línea Super ESCA del sincrotrón Electra, donde por supuesto es uno de las tope de gama en caracterización utilizando sincrotrón, técnicas sincrotrón. Y a partir del 2022 se movió a Madrid, donde está en el ICSM CSIC, el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, en el grupo ESISNA, y ahí se dedica a la síntesis en superficie de materiales novedosos en dos dimensiones y tratar de inducir reacciones químicas por luz. Así que luego de esta breve presentación, espero que disfrutemos de lo que me cuenta Ezequiel. Es un tema nuevo en el que están terminando de redondear. Así que bueno, le paso la palabra. Bienvenido, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a todos. Gracias por conectarse para escucharme y por haberme invitado. Le voy a dar a compartir aquí a la presentación. Estamos, ¿eh? ¿Se ve bien? Estamos perfectos. Vale, entonces, como bien dice Leandro, ahora estoy trabajando en el grupo ESISNA, que es un grupo que se dedica al estudio de la estructura en sistemas en escala nanométrica. ¿Sí? Él pertenece al Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid, que es un instituto de CSIC. Y este trabajo se hizo en colaboración también con resultados que se obtuvieron durante turnos de medición en el ciclotrón Electra en la línea SuperESCA. Y un poco lo que le quiero contar ahora viene sobre esto de la determinación de la estructura atómica de la aleación de superficie oro-2 estaño, crecida a través de la síntesis epitaxial de seleñuro de estaño. ¿Sí? Un poco, bueno, si les cuento un poco la historia de esto, de por qué llegamos a este tema en particular, me parece súper fascinante la historia y espero que ustedes también, así que poco vamos a compartir esta aventura. Vamos a empezar. Entonces, la organizé la charla, primero contándoles un poco qué se sabe de la aleación esta de oro 2 estaño, qué significa que sea una aleación de superficie, qué propiedades tiene hasta ahora que se conoce. A partir de ahí, vamos a introducir nuestro material estrella que con el que estamos trabajando en el grupo, que es el seleñuro de estaño, ¿sí? Porque esto implica que un nuevo approach para la síntesis de esta aleación, en la cual vamos desde las distintas fases, de una fase particular del seleñuro de estaño sobre oro, a la formación de esta aleación. Una vez que tenemos la aleación y la caracterizamos, vamos a hacer la determinación estructural, la determinación de su estructura atómica, y bueno, y las conclusiones y para qué nos sirve esta nueva superficie de la cual aprendimos a trabajar en toda esta aventura. Entonces,
un poco de, sí, para no también atosigarlo de bibliografía, ¿qué se sabe de la aleación esta de oro dos estaño? O sea, de la aleación de superficie. Aleaciones de superficie existen muchas, por lo general son aleaciones metálicas que se obtienen a través de la interacción de un metal con una superficie, ¿no? Y que a diferencia de aleaciones de bulk, se dan específicamente sobre las últimas capas atómicas del material, ¿sí? Son materiales, si uno se fija cómo es la estructura cristalina, son las últimas una o dos capas atómicas, se genera la aleación y el resto del material es el material host por excelencia. De esta aleación hubo mucho estudio alrededor del 2018 al 2021-22, principalmente porque presentaba una cuestión bastante novedosa. Cuando crece esta aleación, la de oro 2 estaño, por lo general se obtiene a través de la evaporación de estaño metálico sobre una superficie de oro, 111. Entonces lo que se ve principalmente es que se forma una aleación en la cual este, se mantiene la reconstrucción de Herringbone del oro, lo cual llama mucho la atención porque por lo general este tipo de aleaciones cristales FCC suelen levantar la aleación de Herringbone y se propuso teóricamente un modelo en el cual uno tiene una coexistencia, es una sustitución directa, perdón, de átomos de estaño en posiciones radio 3 por radio 3 rotada a 30 grados en la última capa atómica del oro. ¿Sí? Como si lo ven aquí, esto sería la superficie 111 del oro y los átomos estos que están en violeta serían los átomos de estaño que están ocupando posiciones sustitucionales en posiciones radio 3 por radio 3 rotadas a 30 grados, lo cual se conoce no solo por STM, sino también por LEED. Se conoce que el patrón de LEED de esta aleación se corresponde, tengo un spot que coincide con el spot 111 del oro, pero además aparecen estos spots en posiciones radio 3 por radio 3 rotadas a 30 grados, que son los que son típicos de la aleación. Después con los años se siguió estudiando este material y se encontraron distintas fases, no solo la aleación esta o dos estaños, sino que según la temperatura y las condiciones, este, de, las condiciones de evaporación, se puede pasar por distintas fases hasta llegar finalmente a esta última que es la más estable, que es la que vamos a discutir nosotros. Y el último paper que también es importante es este paper del año 2021, en lo cual proponen que si bien el estaño ocupa posiciones sustitucionales en la última capa atómica, la gran cuestión es que no es la reconstrucción de Herringbone lo que vemos de esta array de líneas, sino que hay otra reconstrucción, ¿sí? Plantean la posibilidad de que la estructura relaje en otra configuración que no sea el famoso pattern de Herringbone. Lo que interesante de todo esto es que hasta ahora nunca se dio una verificación experimental de este modelo que se propuso teóricamente, y lo cual a nosotros nos permitía, ya que disponemos de una serie de batería de técnicas para encararlo a este estudio, bueno, estudiarlo, ¿no? Pero, a diferencia de estos trabajos donde la forma de sintetizar la aleación es a través de la evaporación de estaño metálico, nuestro approach es diferente, ¿sí? Y se darán cuenta cuando vean esta historia que en realidad es una consecuencia de haber estado probando este material que nos resulta tan interesante, que lo voy a introducir ahora. Así que es el seleñuro de estaño. Ya sabrán todos ustedes, no les voy a de explicarle por qué los calcogenuros metálicos son muy importantes en todos estos últimos 10 años, 15 años en los cuales se estuvieron estudiando materiales bidimensionales, se estuvo estudiando grafeno. El gran resultado de todo este estudio es la aparición y el estudio de los materiales de los calcogenuros metálicos, ¿sí? Que están formados principalmente por la combinación de metales, tanto de transición como otros metales, con calcogenuros, azufre, selenio y teluro. ¿Sí? De estos estudios nacieron materiales con propiedades súper interesantes como el de disulfuro de molibdeno, teluros de vanadio, etcétera, un montón de materiales, pero en particular el que nosotros vamos a introducir ahora es el seleñuro de estaño. ¿Sí? Los calcogenuros metálicos tienen una serie de propiedades que para mí son muy importantes tenerlas en cuenta. Principalmente una estructura cristalina anisotrópica, es decir, que sus propiedades cristalinas, sus propiedades ópticas, electrónicas van a cambiar según la dirección en la cual lo estudiemos. Además de, obviamente, la posibilidad de aplicarlos como electrónicas sostenibles, como alternativa a los semiconductores que existen. Y lo que es interesante también, las transiciones de fase estructurales, lo cual me permite cambiar sus propiedades a través de ir cambiando las distintas estructuras cristalinas. Todos estos materiales aquí les presento, el selenuro de estaño. El selenuro de estaño está formado, es un monocalcogenuro metálico de la familia 4,6, formado por la combinación de selenio y estaño. En la naturaleza se encuentra como una roca y es el material de partida sobre el cual nosotros después evaporamos nuestras distintas superficies. Tiene una estructura cristalina ortorrómbica con parámetros de red 4,44 y 4,15 angstrom. Y tiene propiedades semiconductoras en bulk con un gap de 1,4 electron volt.
como todos de estos materiales, muy interesante para aplicaciones optoelectrónicas, fotovoltaicas. Pero lo interesante de este material son sus propiedades termoeléctricas y lo cual le da una serie de como posibilidades de uso para celdas, etcétera, bastante interesante. Este material que se encuentra en la naturaleza de forma autorrómbica fue predicho, se propuso la posibilidad de obtener o sintetizarlo bidimensionalmente en una fase que le llaman la fase beta del señor estaño, puesto que la fase alfa es la fase esta bulk. Pero hasta ahora, hasta hace 2 años, solamente había sido predicha teóricamente y esta fase bidimensional es una cosa que trabajamos mucho nosotros en el laboratorio y logramos efectivamente sintetizarla y encontrar sus propiedades. ¿Cómo nosotros crecemos las distintas fases del selenio de estaño? Básicamente, en condiciones de ultra alto vacío, lo que hacemos es evaporar directamente la roca que está puesta sobre una celda Knudsen a más o menos 550 grados centígrados sobre una superficie de oro 111 que está a temperatura ambiente o podemos ir controlando las temperaturas del oro, ya les voy a contar, para ir moviéndonos entre fases, ¿no? Siempre que terminamos de evaporar la roca, lo que hacemos después es un post-annealing para estabilizar la superficie y hacer más grandes las terrazas, etcétera, aumentar la calidad cristalográfica. Entonces, si estudiamos cómo son las distintas fases por las cuales nosotros podemos ir atravesando, podemos empezando desde el oro limpio, ¿sí? Que tiene el típico patrón de Herringbone, un patrón hexagonal donde cada spot tiene a su alrededor un array de spots más pequeño. A medida que nosotros que evaporamos la roca de seleniuro de estaño, vemos que aparece un patrón, un pattern también hexagonal, con una reconstrucción, una superestructura 4x4, ahora lo vamos a analizar bien. Seguimos evaporando y aparece una coexistencia de puntos entre el que corresponde a la coexistencia de fases, esta fase beta y una fase alfa ya de bulk. Y si seguimos evaporando la roca, lo que obtenemos finalmente es un patrón de lead que se corresponde con el material ortorrómbico, con el bulk semiconductor. Entonces, visto que podemos sintetizar y estabilizar la fase esta beta, lo que hicimos fue caracterizar muy bien las distintas fases del selenio de estaño. ¿Sí? La fase beta del selenio de estaño, estas son imágenes de STM tomadas a temperatura ambiente. Y este es un patrón de lead tomado a 80 electronvolt de energía cinética. Y lo que se ve principalmente es que, además de los spots correspondientes a la 1x1 del oro, aparecen spots fraccionarios que se corresponden a la fase, el crecimiento del selenio de estaño. Si se fijan, esto corresponde a una superestructura 4x4, donde hay una coexistencia entre el cuarto átomo de estaño con un átomo de oro del sustrato. ¿Sí? Medimos los parámetros de red y además estudiamos esta configuración de este pattern moiré hexagonal que se forma sobre la superficie y tiene una periodicidad de casi 12 angstrom. Y después, la fase alfa, cuando seguimos depositando por STM también tomado, esto es STM tomado a temperatura ambiente, esto es STM tomado a temperatura de helio líquido, se ve que pasamos de este pattern hexagonal a un pattern ortorrómbico donde podemos medir los parámetros de red y además el lead cambia. Ahora lo que tenemos es la coexistencia de 6 dominios rotacionales de una cosa ortorrómbica. Son como rectangulitos que están rotados y me generan este patrón de lead. Entonces tenemos un control muy, muy preciso de las distintas fases del señuelo de estaño. Y no solo tenemos ese control, sino que además podemos caracterizarla. Es decir, esta fase beta, en la cual se corresponde con una monocapa bidimensional de selenuro de estaño sobre la superficie de oro, básicamente es un pattern tipo honeycomb. Ustedes no ven lo que yo señalo, ¿verdad? ¿O sí? Si muevo el puntero sobre la pantalla. Sí, sí se Este... ve. Ah, sí se ve. Bueno, Sí, sí, se ve. vale, vale, perdón. Entonces, si se fijan acá, es un Pero hay, pattern. pero hay un poco de lag entre las transiciones, así que espera que aparezca en la pantalla. A ver, ahí creo que es un puntero láser. No, perdón. Mala mía. Ahí. Entonces, si se fijan, bueno, no sé. Esta fase beta bidimensional sobre el oro corresponde a una estructura tipo honeycomb hexagonal, donde tengo átomos de estaño, átomos de selenio que se acomodan y cada 4 átomos de selenio se vuelve a repetir la periodicidad. Tengo una superperiodicidad 4x4. Esto fue súper interesante porque además fue la primera vez que se logró crecer experimentalmente esto. Si bien es estable, esto es estable en un tanto vacío y de a temperatura ambiente también, nos dio a nosotros la posibilidad de disponer de una nueva superficie, ya les cuento por qué, y esto está súper bueno. Además, este material, si uno se fija, si hace un estudio por espectroscopía, no presenta el gap, lo cual si después hicimos ARPES y estudiamos esto, vemos que
esta superficie es prácticamente metálica, está muy divisado los estados electrónicos con los estados del oro que está abajo y se comporta metálicamente. Mientras que cuando pasamos a la fase alfa, ese leñero de estaño, seguimos depositando y este honeycomb hexagonal se transforma en el ortorrómbico, en el semiconductor que se obtiene en la naturaleza. Medimos los parámetros de red que se corresponden con lo que está reportado en la bibliografía y además cuando ahora hacemos STS es espectroscopía de efecto túnel, lo que obtenemos es ahora una curva donde podemos medir el gap de 1,4 electronvolt. Es decir, controlando la evaporación podemos pasar de una superficie metálica bidimensional a una superficie tipo semiconductor bulk. Y lo que nosotros nos preguntamos, empezamos a estudiar ahora es, ya que puedo disponer de esta distinta superficie, empezando de esta superficie, la alfa, hagamos lo primero que se nos ocurriría hacer, que es calentemos y veamos si podemos ver el proceso inverso, es decir, si podemos pasar por la superficie alfa e ir desorbiendo capas de selenuro de estaño hasta pasar al volver a la beta y ver qué sucede. Este estudio lo hicimos en un sincrotrón, en la línea superesca, utilizando la técnica de Fast XPS, para lo que más o menos conocen las técnicas de caracterización XPS, que es espectroscopía por fotoemisión por rayos X. Fast XPS lo que nos permite es algo típico, es muy de sincrotrón. ¿Por qué? Porque al contar con el haz de luz del sincrotrón, podemos tomar espectros muy rápidos, y lo cual nos permite hacer un seguimiento en tiempo real con la temperatura. Es decir, podemos tomar, particularmente esta línea dispone de un modo de adquisición que se llama Snapshot Mode, en el cual toda la 2D de lane line que forma el detector toma el espectro al mismo tiempo. En vez de hacer un barrido por las distintas energías de ligadura y viendo las cuentas, lo que hace es tomar una foto instantánea. Entonces puedes tomar un espectro en un segundo si quisiera. Entonces de esta forma lo que podemos hacer es medir en tiempo real mientras calentamos cómo es la forma de los picos. Entonces lo que hacemos es medir el pico estaño 3D y el pico seleño 3D partiendo desde la fase alfa que ya sabemos cómo sintetizar y a medida que calentamos. Y lo que obtenemos es este tipo de comportamiento. Entonces, primero nos concentramos en las curvas de XPS, ¿no? Este es el de estaño 3D, pero este es el pico 5 medio. Entonces, empezamos por aquí, a medida que aumento la temperatura, ves este pico que es rojo. Básicamente, a medida que aumento la temperatura, me muevo por esta zona donde lo único que sucede hay una pequeña pérdida de intensidad, tanto en el estaño como el seleño, pero a nivel de forma y energía de ligadura, prácticamente todo se mantiene constante. No hay ningún cambio brusco. Eso se corresponde, si se fijan en esta curva de acá de la derecha, que es básicamente la integral de la intensidad de las distintas componentes a medida que voy calentando, hay una pequeña pérdida de intensidad, pero tanto el estaño como el selenio se mantiene aproximadamente constante. Todo esto corresponde con la fase alfa, es decir, yo tengo mi fase alfa, bulk, ortorrómbica, crecida sobre la superficie, y a medida que caliento lo que sucede es que como la fase alfa, básicamente son capas de selenuro de estaño que van creciendo, lo que sucede es que se puede ir desorbiendo capas. Estequiométricamente, selenuro de estaño se va saliendo y lo que voy obteniendo es una pérdida de intensidad. En algún momento, cuando se fijan acá, esta parte que la puse azul, esta zona mixta, se corresponde con toda esta parte de aquí de los espectros donde ya empiezo a ver un corrimiento en energía de ligadura hacia mayores energía de ligadura y se corresponde con que hay ciertas partes de la superficie que se están empezando a descubrir. Es decir, tenía toda mi superficie cubierta de la fase alfa, empiezo a perderla a distintas, voy perdiendo por capas, y en algún momento lo que me queda sobre la superficie es únicamente la fase beta, es decir, una única capa atómica de selenuro de estaño sobre la superficie de oro en coexistencia con otras capas con alfa. Si se fijan aquí, lo que sucede ahora, en la curva negra esta es la intensidad total, ¿sí? Si se fijan, ahora tengo el pico rojo que corresponde a la fase alfa, empieza a caer en intensidad, mientras que el pico verde que tengo aquí, que es la componente que da cuenta de la fase beta, empieza a subir. Empieza a tener una coexistencia de fase alfa que se está yendo con fase beta que está empezando a crecer, tanto en el estaño como en el selenio. En algún momento ya me saqué toda la fase alfa y lo único que me queda sobre la superficie es una capa, una contact layer bidimensional de la fase beta del selenuro de estaño, que se corresponde con esta sección verde que tengo aquí, donde el pico de estaño y el pico de selenio están corridos a la posición que conocemos de XPS, que corresponde al pico de estaño y selenio de la fase beta. En intensidad, a medida que caliento, dentro de todo se mantienen constante, es decir, tengo la fase beta y la fase beta tiene cierta estabilidad térmica, todavía no se desorbe, pero llega un momento en el que sigo calentando y esta fase beta ya no sobrevive. Pero a diferencia, y acá viene lo interesante, a diferencia de la fase alfa, que cuando la caliento y se desorbe en capas, selenio estaño, esta fase beta, al calentarla, lo que hace es se desorbe primero el selenio se va de la superficie, algunos estaños también se van de la superficie, pero principalmente el estaño
en realidad el oro es muy soluble en el estaño, lo adora el estaño. Entonces lo que empieza a suceder es que el oro empieza a subir hacia la última capa atómica para ocupar espacios que antes tenía el selenio y reacomoda la superficie y forma la aleación superficial. Es decir, cuando yo sigo calentando, hay una fase fuerte de desorción de selenio, que es esta cosa amarilla que tengo aquí, donde principalmente el selenio se termina de ir de la superficie, y vemos que el pico de estaño, que era este pico verde que tenía acá al costado, que estaba a altas de energía de ligadura, se mueve hacia bajas energías de ligadura y se va a la posición 485 electronvoltios, que corresponde a la posición final en la cual lo que tengo formado sobre la superficie es esta aleación superficial. Principalmente, ya no tengo selenio en la superficie, toda la intensidad del selenio cayó a cero. Ya no tengo fase alfa, ya no tengo fase beta, y lo único que tengo intensidad de estaño, ¿sí? Que ha formado en la última capa atómica una aleación bidimensional con el oro que ha subido para ocupar las distintas posiciones que estaban vacías. ¿Sí? Si se fijan, esta curva de colores que está aquí da cuenta de toda esta historia que les he contado de forma dinámica. Entonces, nos dimos cuenta, calentando la fase alfa, que podíamos ir pasando por todas las distintas fases del selenuro estaño sobre el oro y que finalmente obteníamos una nueva superficie que no eran selenuro estaño, sino que era esta aleación, oro 2 estaño. Es decir, al estudiarla, primero le hacemos lead y XPS. Principalmente lo que vemos en XPS es esta historia que le he contado. La fase alfa, que originalmente estaba en 485,4 electronvoltios, una fase semiconductora, finalmente al final de todo el proceso termina un nuevo pico que corresponde a la aleación que está en exactamente 485 electronvolts, se movió a menor energía de ligadura porque ahora es una aleación metálica sobre la superficie, ya no es más semiconductora. Tengo un shift de casi 400 electronvoltios. Además de que ahora en el patrón de lead finalmente obtengo una estructura que tiene los spots que corresponden a la posición uno por uno del oro original y la aparición de nuevos puntitos en posiciones raíz de 3 por raíz de 3 rotada a 30 grados. Y estos puntitos se corresponden a lo que les mostré en la bibliografía, que se sabe corresponde a la aleación. Lo que nos llama la atención además es que si uno se fija a bajas energías, esto es un barrido en energía cinética del lead. Es decir, este primer círculo que ven acá, 30 electronvolts, corresponde a estos spots internos que tengo aquí, ¿sí? Y cada uno de estos puntos tiene una subestructura alrededor, tiene un pattern de un moiré alrededor, lo cual lo entendemos en la siguiente diapositiva, cuando finalmente cuando hacemos STM y vemos que en esta nueva superficie que corresponde a la aleación superficial oro 2 estaño, aparecen un patrón de franjas muy largas, o sea, estos son decenas o centenas de nanómetros de longitud, que es lo que en la bibliografía de algunos autores decían, bueno, es la Herringbone, no se ha levantado, como el estaño ocupa posiciones sustitucionales, sigue estando la Herringbone. Y otros autores decían, no, ya no es la Herringbone, es una nueva reconstrucción. Lo que nosotros vemos es que esta nueva pattern de líneas rectas tiene una periodicidad mucho más grande que la Herringbone, mucho más grande, es más grande, 7,7 nanómetros. Además de que aquellos que están acostumbrados a trabajar con superficies de oro 111, lo primero que piensan cuando piensan en la herringbone es que la herringbone va haciendo zigzag. Por eso se llama herringbone, o sea, huesito de arenque, creo que le dicen, la traducción sería en español. Pero el pattern de herringbone es algo que va haciendo un zigzag, va quebrando. Ese zigzag, en realidad, si uno lo piensa atómicamente, la reconstrucción de herringbone, lo que sucede es que en la última capa atómica del oro 111, cada 22 átomos de oro, el oro logra acomodar un átomo extra. Eso va generando tensiones en la superficie que cada cierto tiempo se tienen que romper. Esa ruptura de tensiones uno lo ve en una imagen de STM como los kinks de la Herringbone, los quiebres en la superficie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta superficie yo no lo veo? A diferencia de lo que habían mostrado los otros papers en la bibliografía, esta reconstrucción es súper larga, lo cual da cuenta además de la uniformidad y la calidad de la aleación que hemos crecido. Cuando la resolvemos atómicamente con microscopía de STM y y aparece una segunda cosa que nos llama la atención. La primera es, ¿por qué no quiebra? O sea, ¿por qué la Herringbone-like reconstruction no tiene kinks? Y la segunda pregunta es, yo veo acá los átomos de estaño, ¿sí? Que están en estas posiciones, y diría, bueno, esto tiene sentido en el STM, yo lo que estoy viendo son los átomos de estaño, porque posiblemente el oro queda por abajo. Pero el modelo teórico que teníamos era que había una sustitución directa de átomos de oro por átomos de estaño y que todos convivían la misma altura, en la misma última capa atómica. Entonces, no, ¿por qué no veo los átomos de oro? Si debería verlos, todos deberían estar viviendo a la misma altura. Entonces, todo esto y mucho más es lo que tratamos de responder. ¿Sí? Lo primero interesante que tratamos de responder es, ¿puedo yo dar cuenta, entender cuál es el modelo cristalográfico que
que daría este tipo de reconstrucciones, este tipo de cuestiones? Y la respuesta es que sí, porque disponemos de una herramienta que es la difracción de fotoelectrones por rayos X, el famoso XPD. Esta técnica es una técnica muy típica se usa en las facilidades de radiación sincrotrón. Para aquellos que están familiarizados con las técnicas del LEED, es muy parecido al principio físico que está ahí detrás. En LEED lo que uno hace es bombardear con electrones a una determinada energía cinética y estudia aquellos que rebotan elásticamente con mi superficie. Como el electrón cuando rebota es una onda y esa onda rebota con distintos átomos que están en una estructura cristalina, las distintas componentes que van rebotando tienen interferencias entre ellas y generan puntos luminosos, puntos oscuros. Entonces uno tiene un patrón de difracción que se debe al hecho de que uno tiene una interacción con ondas que están reflejando sobre una superficie cristalina. La difracción de fotoelectrones por rayos X sigue el mismo fenómeno, pero es algo muy típico de los sincrotrones. Entonces me tomé 3 diapositivas para contarles de qué se trata, porque tampoco quería que, no sé, hablarles de XPD sin más o menos. Entonces, así muy rápido, si uno se imagina un experimento de XPS, el experimento de XPS es el efecto fotoeléctrico. Yo emito luz sobre una superficie, la superficie los electrones absorben esa energía y salen disparados, según si la energía es mayor o menor que la profundidad a la que están enterrados, más la energía de vacío, más la función de trabajo, etcétera. Pero básicamente lo que yo hago es bombardear con rayos X, los electrones absorben los rayos X, salen y son detectados por un analizador. Yo sé la energía tiene, la energía cinética que lleva ese electrón cuando lo detecto. Y sé la energía del fotón con lo cual lo excité. Entonces la diferencia entre ambas energías me dice la energía de la cual yo lo extraje. Y ese es el principio rector de XPS y nos ha permitido durante muchísimos años hacer la determinación de la estructura de la química de superficies y un montón de cuestiones. Pero porque la mayoría de los experimentos de XPS que se hacen en un laboratorio convencional se hacen a ángulo fijo, se hacen al ángulo ese mágico de 57 grados en los cuales se matan un montón de polinomios y la intensidad y todo da muy bonito en las cuentas, etcétera, pero no hago una variación de los ángulos. Si yo pudiese variar el ángulo, vería que la intensidad de un pico de XPS cambia simplemente al cambiar el ángulo, porque básicamente, cuando el fotón incide sobre la superficie y el electrón sale, ese electrón al salir emitido interactúa con toda la estructura cristalina a su alrededor. Entonces sufre procesos de colisiones y de scattering y además por lo tanto sufre procesos de difracción. Es decir, va a haber ángulos y posiciones para las cuales la intensidad de un pico de fotoemisión va a ser máxima o mínima según cómo es la estructura cristalina. Es decir, yo puedo tener información de la estructura cristalina local de un pico de XPS al hacer un estudio de esto. Entonces, básicamente, según la energía del fotón que yo dispare, porque en un sincrotrón yo puedo controlar muy bien esa energía, yo puedo excitar interacciones del fotoelectrón emitido tanto con la estructura atómica cristalina a su alrededor, o abajo, o hacia arriba. Eso se llama forward scattering, cuando yo, por ejemplo, excito principalmente las interacciones de los fotoelectrones con aquello que tienen hacia arriba. Para eso uso energías de fotones muy grandes y sirven para estudiar, por ejemplo, cuando tengo moléculas como CO, que son moléculas verticales. Entonces yo estudio la estructura de y principalmente quiero ver el enhancement de la interacción del fotoelectrón que sale de un átomo con lo que está exactamente arriba. No me interesa tanto lo que hay hacia abajo. En cambio, cuando tengo sistemas como estos que me interesan a mí, que son bidimensionales y que están sostenidos sobre algún sustrato, me interesa trabajar a energías más bajas para que estudiar muy bien cómo es la interacción del scattering de ese fotoelectrón, primero con los átomos circundantes, con lo que están abajo y después hacia el detector. ¿En qué consiste un experimento de XPD? Básicamente lo que yo hago es medir un montón de picos de XPS cambiando el ángulo polar y azimutal. Es decir, para cada ángulo polar, es decir, el ángulo polar es el ángulo que hay entre el detector y el fotón, para cada ángulo polar hago un barrido azimutal. Cambio el ángulo polar, hago un barrido azimutal y cada valor de eso tomo un espectro de XPS. Es decir, voy a tener un espectro en este caso estaño 3D medido a tal ángulo, a tal ángulo azimutal, tal ángulo polar. Entonces voy coleccionando datos a distintos ángulos polares, a distintos ángulos azimutales. Después lo que hago es descomponerlo y fitearlos, es decir, tengo ahora la intensidad del pico para los distintos ángulos. Y lo que puedo hacer es calcular esta función que es la función de modulación, que básicamente es la relación que hay entre la intensidad de un pico de fotoemisión a un determinado ángulo polar azimutal respecto a la intensidad promedio normalizada a la intensidad promedio. Básicamente, esto lo que me permite ver es cómo es la intensidad de ese pico en función de la intensidad media a lo largo de todo el conjunto de ángulos. Y esto me permite a mí hacer una, plotearlo, si es un dibujo, que se llama la proyección estereográfica, o como esto lo aprendí a hacer en Italia, le llaman la pizza,
¿sí? Donde la pizza es básicamente una demostración plana de cómo es la modulación de la intensidad de un pico de fotoemisión a lo largo de los ángulos polares y los ángulos azimutales, siendo que el ángulo polar se recorre del centro hacia afuera, ¿sí? Mientras si yo me paro aquí corresponde a normal emission y mientras más lejos me estoy yendo a grazing emission y el ángulo azimutal se recorre en el sentido de la pizza. Entonces yo puedo hacer un experimento de XPS donde puedo hacer esto y obtener y hacer este dibujo, la proyección estereográfica, esta es la pizza de mi experimento. Y además la puedo simular. Puedo simular cómo debería ser la pizza correspondiente a un determinado modelo de cristalino de una superficie y verlo. Esas simulaciones nosotros las hacemos con un paquete que se llama el paquete EDAC, que se llama Electron Diffraction for Atomic Clusters, un paquete teórico desarrollado por García de Abajo, Goodroof y un montón de otros científicos, que básicamente me permite hacer mi simulación de cómo debería ser la pizza. Entonces, como todos estos típicos cosas donde uno hace una simulación de un experimento, calculas un R factor, un factor de qué tan bueno es mi simulación. ¿Sí? El R factor va a ser básicamente te dice qué tan bueno es tu cálculo respecto a cómo es el modelo que has predicho. Entonces, uno tiene en gris, por ejemplo, una simulación, en esto que está en dorado aquí es mi experimento, entonces al poner el experimento arriba de la simulación puedo calcular un R factor. Mientras más pequeño me dé ese R factor, mejor es mi modelo, y mientras más grande es, peor es mi modelo. ¿Sí? Entonces me da una forma fácil de cuantificar esto. Entonces lo que nosotros hicimos fue agarrar la superficie, esta alfa del señor, perdón, la aleación, oro 2 estaño, e hicimos las pizzas experimentales del estaño 3D a distintas energías cinéticas, a distintas energías de fotón, a 580 electron volt y a 600 electron volt. ¿Sí? Estos son lo que está pintado en dorado acá, si se fijan. Y lo que está en gris es una simulación en la cual simulo cómo debería ser la pizza correspondiente a un átomo de estaño en el modelo cristalográfico que obtengo a través de relajar toda la estructura por DFT. Y al relajar por DFT lo que obtienen los teóricos del grupo es que básicamente los átomos de estaño y los de oro están todos en la misma capa atómica, como predijeron teóricamente toda esa gente. Entonces se ve que los cálculos teóricos te dicen que el estaño no tiene relajación vertical respecto del oro, está todo en la misma superficie. De hecho, si se fijan acá, este es el modelo. Visto desde arriba, los átomos de estaño están en posiciones sustitucionales, raya 3 por raya 3, rotadas 30 grados. Y si lo veo de costado, todo vive en a la misma altura. ¿Sí? Entonces, hago la simulación de esto y obtengo lo gris. Lo naranja es el experimento y calculo cómo es el R factor. ¿Sí? Veo que el R factor para las distintas energías, dentro de todo, no me da se me da valor 0,36 en este para el 580 electrovolts y 0,52, que es un valor más o menos alto. Pero el agreement visual, si uno lo mira al espectro, la verdad que estamos pudiendo reproducir bastante bien los distintos features que tenemos. Un problema por el cual el R factor no es óptimo, se podría mejorar, es que nosotros no estoy poniendo la reconstrucción de la superficie en juego, esa reconstrucción Herringbone-like súper recta. Pero entonces ahora tenemos este parámetro del cual partir y lo que empezamos a hacer es jugar con el modelo y empezar a decir, si yo puedo desplazar la última capa atómica de átomos de estaño respecto de la última capa atómica de átomos de oro y ver cómo cambia el agreement entre mi modelo y mi experimento, puedo encontrar dónde encuentro el mínimo de ese R factor, ¿no? Entonces empiezo a hacer este experimento donde desplazo toda la capa atómica de átomos de estaño, 0,5 angstrom hacia arriba, hago mis cálculos, o sea, el experimento es siempre el mismo, o sea, la parte naranja eso no cambia, es mi experimento. Va a cambiar mi parte gris, que es la simulación. Entonces, calculo el R factor. Cambio a 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0, que es el que efectivamente coincide dentro de todo con lo que dan los cálculos por DFT, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. O sea, lo desplazo desde más 0,5 hasta menos 0,5. Y hago una curva de cómo fue entonces la variación del R factor para los distintos desplazamientos verticales y obtengo que el mínimo de esto se encuentra para Z position igual a 0. ¿Sí? Los cálculos por DFT de a 0,04 angstrom, que es algo que nosotros experimentalmente no vemos. ¿Sí? Es decir, que esto sí es rarísimo. Obtenemos que los átomos de estaño están sustituyendo átomos de oro y están conviviendo en la última capa atómica sin ningún tipo de relajación vertical, lo cual es muy raro para aleaciones superficiales de este tipo, más las aleaciones basadas en estaño. Es bastante novedoso y sería la primera vez que se lo determina experimentalmente, lo cual también lo hace interesante. Entonces ahora volvemos a la otra pregunta que les hice en algún momento. A ver, está buenísimo. Ha determinado ahora que los átomos de estaño y los átomos de oro están en la misma altura. Todo está, y el modelo sustitucional, raya 3 por raya 3 rotado 30 grados, funciona. Entonces, ¿por qué razón es que en STM yo no veo los átomos de oro? Si deberían estar a la misma altura.
Y ahí es donde entra el superpoder de nuestro grupo teórico que se puso a hacer las cuentas para ver por qué esto es así. Básicamente las cosas que calcularon, que son los resultados que están aquí, es cómo es la densidad de estados proyectada sobre la última capa atómica de la aleación, tanto de los átomos de estaño como de los átomos de oro para distintos valores de bayas. Casi todas las imágenes nosotros las tomamos a bayas de positivos de 1 voltio. Entonces, para ver si se puede entender algo. Y una de las primeras cosas que llama la atención, primero es que ya que están, cosa que le reprodujeron la estructura de bandas que ya estaba publicada y dijeron, bueno, a ver, nuestro modelo, nuestros cálculos por lo menos reproducen lo que ya está publicado, lo cual es un buen punto. Pero entonces dijeron, bueno, a ver, hagamos esta proyección de la densidad de estados y veamos. Y lo que obtuvieron es que la contribución electrónica de los átomos de estaño es un 65%, mientras que la de los átomos de oro es un 35%. Es más del doble de importante para bayas negativos y puede llegar a ser hasta 3 veces más importante para bayas positivos, ¿sí? Lo cual, y si se fijan acá, esta figura de aquí lo que te dice es cómo está distribuida la densidad electrónica y básicamente lo que te dice es que está mucho más localizada alrededor de las posiciones de los átomos de estaño que de los átomos de oro, lo cual explicaría por qué por STM puedo ver más los átomos de estaño que los de oro, porque no hay que olvidarse nunca que si bien STM uno siempre se lo imagina como uno está viendo morfología, no hay que olvidarse que estás viendo una interacción electrónica entre una punta conductora y una superficie, es decir, yo estoy ocupando estados o desocupando estados, y entonces lo que estoy viendo al final es la convolución de estados electrónicos. Es decir, no es tan fácil como simplemente decir, ah, bueno, ahí está el átomo de... Porque uno siempre lo suele pensar como topografía. Si fuese topografía no tendría sentido nuestro modelo. Entonces lo que hicieron los teóricos fue ponerse este, a hacer cuentas, a hacer simulaciones de cómo debería verse una imagen de STM para distintos valores de bayas considerando estas cosas. Y lo que se ve aquí es que siempre lo que se ve más es el átomo de estaño. O sea, el modelo de esto es todo viviendo a la misma altura. Pero existen algunos valores en los cuales se pueden ver los átomos de oro. Por ejemplo, en la imagen a 1,8 voltios que está aquí, se ven brillantes los átomos de estaño, pero además se ve cierta contribución y están los átomos de oro ahí. Entonces dijimos, bueno, a ver, pongamos 1,8 o 2 electronvoltios perdón, 2 voltios de bayas y tratemos de encontrarlo. No es fácil, pero estas imágenes las hicimos a RT y si se fijan, o sea, se fijan en esta imagen que está aquí de resolución atómica, estas pelotitas muy brillantes que están aquí son los átomos de estaño y alrededor de los átomos de estaño puede verse, acá le pongo el modelo encima para ayudarlos visualmente, distinguirse los átomos de oro. Es decir, los átomos de oro están ahí en la superficie. Solo que a veces uno los pierde de vista, sí, porque esto es una cuestión electrónica, lo cual nos hizo acordar a un paper, bueno, nos hizo acordar, es un paper de uno de los autores de este trabajo, así que dijo, ah, yo tengo un paper donde los tipos ponían oxígeno sobre, o sea, estudiaban la oxidación, las distintas fases del óxido de titanio, le ponían adsorbato, etcétera, y si bien es una superficie donde todo estaba a la misma altura, habían átomos que se veía el oxígeno, se lo veía mucho más, entonces era algo muy parecido a esto. Todo geométricamente está a la misma altura, pero electrónicamente tiene más contribución de un átomo que de otro. Entonces, bueno, fue una buena cosa. Entonces, como conclusión no sé si es como voy de tiempo, espero no haberme pasado o estar bien, pero conclusión de este experimento principalmente lo que nosotros disponemos en el laboratorio, o sea, una de las grandes cosas que nos interesa a nosotros es poder disponer fácilmente, porque si ustedes saben, si trabajan en un alto vacío, que trabajar en un alto vacío es un proceso muy lento, hay que tener mucho cuidado en un montón de cuestiones. Entonces, poder disponer de distintas superficies es algo muy, muy tentador, porque me permitiría a mí poder estudiar distintas propiedades electrónicas, poder hacer química en superficies de distintas formas. Entonces nosotros empezamos estudiando esta piedra de selenio de estaño, viendo pues, que logramos estabilizar esta fase beta, fue súper interesante. De repente podíamos ir de una fase a la otra, jugando con la temperatura, la evaporación. Y cuando empezamos a ver el proceso al revés, de movernos de la fase alfa hacia atrás, encontramos que podemos sintetizar esta aleación repetidamente de una forma muy controlada y obteniendo algo que cristalográficamente tiene muy buena calidad teniendo las técnicas que teníamos en ese momento, que era la difracción de fotoelectrones, el sincrotrón, etcétera, podemos hacer desde la determinación estructural de esta fase y encontrar efectivamente que el modelo que se viene prediciendo hace varios años es el correcto. Los átomos de estaño ocupan posiciones sustitucionales en la red sin ningún tipo de desplazamiento vertical. Y que a pesar de eso, principalmente se ven los átomos de estaño en el STM por un efecto 100% electrónico. ¿Y esto qué, qué tipo de perspectiva nos da a nosotros? Bueno, principalmente, como Leandro les comentó, entonces
Lo interesante, lo que yo hago es hacer on-surface síntesis. La línea de la movida del grupo de gente en el mundo que hace on-surface síntesis bastante contado consiste en tratar de inducir reacciones químicas en una superficie en condiciones controladas a través de un diseño muy ad hoc de monómeros, de un grupo de químicos que nos crean las moléculas y hacer reacciones químicas, ya sea Ullmann coupling o de ciclo de deshidrogenaciones, etcétera, para hacer polímeros en la superficie. Dentro de este mundo de la on-surface síntesis, lo que yo busco, lo que buscamos hacer con mi grupo es la Light Induced On-Surface Synthesis, es decir, utilizar la luz para romper enlaces y para pegar monómeros y así generar polímeros en superficie, ¿sí? La gran cuestión es que en la búsqueda de hacer on-surface síntesis inducida por luz, uno de los grandes cuestionamientos que hay en la bibliografía es el tema de que la mayoría de estos experimentos se hacen sobre superficies metálicas, como lo es el oro, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de desacoplarnos de la superficie metálica es que apareció este semiconductor, el óxido de selenio de estaño, empezamos a depositarlo y a aprender un montón de cosas y de repente tenemos por lo menos de un solo material de base, 3 o 4 superficies diferentes sobre las cuales podemos hacer esto que le estuve hablando de pizza, lo traté de hacer un poco así más italiano, ¿no? En la cual uno puede poner sobre una superficie que tiene muy bien estudiada, poner las moléculas, mis precursores, mis monómeros, estudiarlos muy bien porque que STM nos permite hacer una caracterización morfológica de los autoensamblados, además podemos hacer bond resolve y estudiar la estructura, el esqueleto químico de la molécula, espectroscopía de STS, mapas de estados, etcétera. Luego utilizar luz para lograr que este autoensamblado de moléculas se transforme en un polímero, ¿sí? Es decir, y estos polímeros tienen distintas aplicaciones según lo que queremos hacer, ya sea para hacer funcionalización de electrodos, etcétera. Entonces, la idea principal es que ahora disponemos de distintas superficies sobre las cuales podemos probar nuestras cosas. Esta aleación, por ejemplo, del oro 2 estaño, nos está resultando súper interesante para la síntesis de grafeno nanoribbons, de las cintas de grafeno, porque saben que las cintas de grafeno son como el nuevo popular. O sea, el grafeno ahora, lo más popular de grafeno es hacer cosas de grafeno, ya sea pequeños, cintas de grafeno, etcétera. Y las cintas de grafeno la idea es tratar de ver, según cómo uno las corta, sobre qué superficie las pone, ver si tienen magnetismo, ver las propiedades, ver si podemos estudiar el gap, etcétera. Y está resultando súper útil la aleación esta de selenio estaño. O sea, ya que la entendemos, estamos empezando a utilizarla como sustrato para hacer distintas cosas. Y bueno, no quería dejar pasar de agradecerles a ustedes y a la gente que participó en este estudio, ¿no? Que son el grupo de investigaciones ISNA, y principalmente estas personas que están aquí, que son los coautores de todo este trabajo, y el señor Miguel Moreno Ujeda, que fue el primero que nos regaló la roca esta, en plan de que era interesante probarla, porque él estaba obteniendo, si bien él no hace cosas en un tanto vacío, estaba obteniendo propiedades como termoeléctricas súper interesantes y nos sugirió, así que de ahí surgió toda esta línea del selenio de estaño. Así que muchísimas gracias y bueno, estoy ansioso de ver las preguntas y lo que me puedan llegar a preguntar. Buenísimo, Ezequiel, muchísimas gracias por la charla. Eh, Vamos a ir abriendo el micrófono a las distintas personas participantes para que hagan preguntas y como es un poco la costumbre desde la casa, le invitamos al profesor Stuart Holmes del University College de London, si quiere hacerle una pregunta a Ezequiel. Dr. Tosi, thank you for your talk. Apologies, I'm speaking to you and the group in English. My Spanish is not very good. Thank Okay, you sure. for your talk. Very interesting. So, is the transition from alpha to beta very similar to the transition in tin? If you have a tin, it grows at low temperatures and in the alpha phase, and then you heat it up and it goes to beta tin. But But one's semiconducting, one's metallic. Yeah. With tin, you get the surface state. Do you see any evidence in your tin structures for some topological surface state or something different about the surface? Or are your measurements not so sensitive to the surface layer? So we studied by ARPES the alpha Yeah. and beta surfaces separately, not the transition of them. The most important features that you can somehow say about them is while
the beta phase, this like single layer honeycomb structure of tin selenide on top of gold, is strongly metallic. It inherits all of the bands and all of the features, even the surface state of gold is there. Everything is dimmed because now you have something on top, but this structure is mostly metallic. Once you grow the alpha tin selenide, you have the orthorhombic semiconductor behavior that you tend to expect from this semiconducting material. What we don't know, that is something like that we want to know, but it's difficult. The experiment is to how is the transition in the beta to alpha with this honeycomb. We think at some point the tensile strength makes it becomes the orthorhombic and starts Yes. piling up, but we want to see the exact moment in where this happens. But for example, when we have the coexistence of alpha and beta tin selenide, you can see that you have the surface is almost everything is beta phase, and you have the alpha layers, but you cannot see this transition. It's not easy, but Yes. so we see that the alpha phase is mostly semiconductive and beta phase is metallic, but this transition we don't know how it happens. Thank you. Also, Thank you. Yeah. I have one further question. I don't think you've tried to do any electrical measurements, but it might be quite interesting to see if they're high quality layers, what the electrical properties are like, you know, the conductance, magnetoresistance, anything interesting in the electrical properties. Okay. Partly the problem is that the gold substrate is conducting, so it's difficult maybe. Yeah, we know what we have been trying to do. It's not exactly the same. Is to repeat these experiments on FTO, Yeah. just the evaporation, how the synthesis, and then because we want our things to be like real life suitable. So Yeah. and we take them out, and there's some other students that are making these like voltamperometric measurements on them and trying to see all these thermoelectric properties and photovoltaic properties. So that point of view, but we are not conducting in the ultra high vacuum conditions. No, we don't have anything yet. The most resemblance to these are ARPES measurements, but it's not really. Thank you for your answers. Very interesting talk. Thank you again. Thank you. Thank you. Ok. Estaba a punto de hablar en inglés, me contagió. Em, Invito ahora a la profesora Graciela Grad de la Universidad Nacional de Córdoba, si tiene preguntas, si está por ahí. Hola, hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Gabriela, por las dudas. Pero bueno, mira, ¿qué pasó con el selenio? Me encanta todo esto de la conversión de semiconductor a metálico. Nunca había visto, pero ¿qué le pasó al selenio? Eso, Bien. El selenio, la explicación así es, se va. Es decir, a medida que uno calienta, esto también lo hicieron los teóricos de estudiar la parte de estabilidad térmica del selenio estaño. El selenio es lo primero que se quiere ir, ¿sí? De hecho, si uno lo que hicimos fue dar unas curvas de esto de estudiar por un espectrómetro de masas y toda esta conversión que tenemos hecha por XPS, y se ve una disociación muy fuerte del pico del selenio, coincidente con esta parte, o sea, que uno dice selenio desorption alrededor de 400 grados, casi todo el selenio se termina de ir. El estaño también debería irse, pero lo que sucede es que rápidamente el oro sube y se engancha con y reacciona con el estaño. Una de las líneas que es muy interesante que está llevando a cabo otro de los estudiantes es qué otro camino podemos seguir para llegar a la relación esta oro-2 estaño, y lo que él hace es a la superficie esta beta del selenio estaño le tira hidrógeno, porque se sabe que el hidrógeno es muy reactivo con el selenio. Y lo que interesantísimo es que el hidrógeno reacciona con el selenio formando hidrógeno 2 selenio, que me imagino que debe ser súper tóxico, qué sé yo. Esto se va dejando estaño en la superficie, que genera como una superficie con agujeros que son capaces, se llenan por átomos de oro que suben y reaccionan y forman la aloy. Es decir, la aleación oro-2 estaño la obtenemos en este caso térmicamente, que es excitar la desorción de los átomos de selenio de forma térmica, pero también el selenio, si uno hace los cálculos por DFT, lo primero que quiere hacer es irse. Ujú. ¿con qué haces los cálculos de FT? ¿Tenés idea con qué código qué A, código usa? a ver, si querés, te lo digo, buscando los materiales y métodos de esta gente. Bueno. Eh, Y me pregunto si no se puede armar, por curiosidad, no sé si tendrá alguna utilidad, probablemente no, pero
si podés armar un ternario con el oro, el selenio y el estaño a alguna temperatura a lo mejor más baja o hay un diagrama de fase. Yo creo que mientras uno no tenga excedente de estaño, no puedes armar ninguna. O sea, si yo agarro el oro 2 estaños de la superficie esta y vuelvo a evaporarle seleñuro de estaño, puedo crecer fase de seleñuro de estaño, ¿sí? Pero es que es mucho más desordenado. O sea, al final, el seleñuro de estaño es muy estable. Perdón, el oro 2 estaño, perdón, la aleación es muy estable. El seleñuro de estaño cuando uno lo crece es como que localmente se va formando, pero al final no sé si puede haber una cosa oro, estaño y seleño al mismo tiempo. No lo hemos visto de ninguna forma. Y respecto a lo que me he Claro. preguntado antes, ¿cuánto me expreso lo que usan? Ah, mira, bien, 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 bien. Claro, ¿cuánto peso permite simular STM? Claro, Permite bien, sí. hacer simular los experimentos. Y la otra cosa, bueno, estudiar eso, venías así encaminado con los aspectos, yo decía, sí, hay que ver la densidad de estado de esa, ver cómo se puede ver la densidad de estado de esa transición, ir viendo uno por uno de los orbitales, ¿no? Que es un poco lo que hicieron después, creo. Claro, lo que hacen es Y estudiar cómo contribuye el selenio y el oro por separado a la densidad de claro, estadio proyectada sobre la última capa atómica. Y claro, efectivamente puedes ven ver, de que hay mucho más electrones acaparados por el estaño que por el oro. O sea, básicamente esa es la explicación que uno daría un poco con los dedos de por qué es que veo principalmente el estaño cuando acabamos de decir que todo vive a la misma altura. claro, y podés hacer las bandas superficiales también, supongo que ahí se va a ver bien el, el selenio. No, Mm. Buenísimo, muy, muy interesante, nada, muy muchas gracias. interesante. Buenísimo, Gabriela, perdón, dije gracias. Eh, bueno, damos ahora la oportunidad al profesor Sergio Conejeros de la Universidad de Antofagasta en Chile, si tiene preguntas para Ezequiel. Hola, buenas. Sí, aquí. ¿Qué tal? Universidad Católica del Norte, Antofagasta. Sí, hay otra universidad que se llama Antofagasta, son dos universidades, pero yo trabajo en la Universidad Católica del Norte, por si acaso. Hago la corrección. Ok. Muy interesante la charla. Eh, Diste muchos detalles de las técnicas que a veces se agradece. Yo soy teórico, hago cálculos también. Y bueno, parte de las preguntas que yo tenía la hizo Gabriela con respecto a las interacciones que pasaba con el selenio, que es interesante lo que sucede. Bueno, al final, yo suponía que la interacción entre el estaño y el oro son lo suficientemente fuertes como para que el estaño no escape, ¿no? Son, al final, Ujú. quizás interacciones intermetálicas más fuertes que hacen que el estaño se quede en la estructura y no salga. Sí, de Eh, hecho, es muy interesante porque después, el trabajo está casi todo escrito, pero estamos además inmediatamente nos pusimos a escribir otro trabajo que sea contar la historia detrás de esta curva que les mostré aquí. Esta. Es decir, el proceso, la cinética de las bases, ¿no? Entonces lo pusimos a los teóricos que nos calculen, o sea, que nos hagan el dibujito ese típico donde está el selenio de estaño y se vea cómo el selenio se va, a qué temperatura sucede, y están a tope con eso. Por eso es como, a ver, dentro de un par de meses posiblemente ya tenga esa figura, que es la que posiblemente nos diga qué está sucediendo con el selenio cuando se va, entonces se va a ver que el átomo de oro sube, reacciona, toda esa parte se está haciendo ya. Esa parte, claro. Pero yo siempre tengo dudas, así como del experimento, me gusta entender un poco la Ujú. parte experimental y el crecimiento, ¿cierto? Por capas, siempre interesante. ¿En qué plano crecen, en qué plano está el selenio de estaño? ¿Está en algún plano preferencial? Supongo que sí, no recuerdo, ¿está en plano 100, 001? ¿En qué plano O sea, está? la ¿Cómo comienza el superficie crecimiento? sobre la cual estamos creciendo es la Sí, superficie oro 111, ¿sí? oro 111. Sí, Y ahí comienza todo, ¿cierto? El oro 111 y ahí van creciendo. claro, a ver si tengo, acá hay un modelito de la superficie, ¿no? A ver si tengo uno yo más bonito. Bueno, más o menos, si te fijas acá en la parte de la beta sería un estaño, se ve la configuración oro 111, es una configuración de threefold symmetric, donde, o sea, básicamente el cubo está cortado a lo largo de la cara diagonal, de alguna forma. Sí, sí, claro, pero se parte de ese plano y siempre es Ya, totalmente reproducible, ¿no? El experimento siempre lo interesante es que la beta del sello de estaño también es hexagonal, lo cual está buenísimo, porque está creciendo algo ya, hexagonal sobre hexagonal, o sea, es epitaxial el crecimiento, pero inmediatamente uno sigue creciendo, se apila y se empieza a formar columnas
que son la Claro, alfa selenio de estaño, que no es, o sea, si uno se fija, por STM, la beta selenio de estaño, que lo ven acá a la izquierda, lo ve triangular, que es lo que uno esperaría, está claro. creciendo algo sobre oro 111, pero sobre la alfa, uno ve columnas rectangulares, es decir, perdés, y eso es lo que le contestaba al profesor Holmes, que esa el registro entre hexagonal en el momento que se hace ortorrómbico no lo tenemos caracterizado y lo vemos como muy difícil acceder a esa información. Ya, y durante las simulaciones, cuando ustedes empiezan a, más o menos la estructura se mantiene muy similar, no hay cambios, ¿no? La Porque estructura, siempre, o sea, porque normalmente uno, claro, parte de la estructura del plano, ¿cierto? Del SLAF 111 o de la película del GAN, ¿cierto? Este 111, pero después uno a veces asume que la estructura como que se va a mantener, pero a veces ocurre como en especie de nanopolimorfismo, ¿no? Y las estructuras cambian un poco, no son estrictamente igual. Allí, al parecer, las constantes de red del plano se mantienen básicamente constantes, ¿no? No cambian mucho. es decir, cuando ponemos la primer contact layer de seleniuro de estaño sobre la superficie, la esta que se hace hexagonal, lo interesante es que cuando eso lo relajan los teóricos, ven que se genera un backlink, es decir, los átomos de estaño y selenio no están a la misma altura, ¿sí? Que eso Ya, es esta figura que está aquí, está un poco pequeña acá al costado. En esta figura se ve de la vista lateral los átomos de oro y después tienen los átomos de estaño y arriba los átomos de selenio. Nosotros pudimos resolver esta estructura utilizando también XPD. Esto es lo que les comentaba en la configuración esta de claro. alta energía cinética, porque cuando uno usa alta energía cinética, lo que estás viendo básicamente es que tiene el átomo hacia arriba. Entonces, hacíamos esta difracción de los fotoelectrones que salían del estaño a alta energía cinética y veíamos que arriba tenía a un ángulo de 54 grados un selenio, un ángulo de 68 grados otro selenio. Entonces pudimos Claro. resolver el backlink. Y eso es una estructura relajada que hacen los teóricos. O sea, ellos fueron los que al relajar la estructura esta hexagonal vieron que se tiene el backlink y lo probamos experimentalmente y sí, los valores coinciden súper bien, lo cual Sí, estuvo muy teóricamente interesante. es mucho más fácil, ¿no? Computacionalmente, porque relajan, que experimentalmente es mucho más A mí complejo. la cosa que me parece muy, perdón, de la parte de trabajar de la teoría, es que, claro, por ejemplo, esta parte en la cual estaba estudiando ya la aleación y el teórico del grupo me hizo los cálculos, en un momento me da los resultados y, claro, me pone unos resultados que tiene un magnetismo neto de un magnetón de Bohr. Imagínate que una aleación superficial, encima con magnetismo. Me puse a escribir muchísimo, a buscar bibliografía, porque la implicación era por todos lados. Y al final me dice, bueno, en realidad tiene magnetismo porque yo lo puse el spin mirando para arriba. Empiezo a repetir y el sistema se queda todo mirando para arriba. O sea, está impuesto, Claro. ¿entendés? Entonces, hubo que ir a hacer muchas idas y vueltas entre esta parte que es muy experimental y la teoría. A veces muchas cosas en las que se imponen. Ellos imponen el modelo este sustitucional. Y lo dejan relajar. Y ven que al relajar no hay una gran relajación y que todo coexiste, pero o sea, la parte de nosotros lo corroboramos experimentalmente, qué sé yo, pero bueno, no deja de ser divertido. Otra consulta, esto no es nano, ¿cierto? No, estamos hablando esto no es nano, ¿cierto? Son crecimientos micrométricos, A ver, el, su- el- a- todos los estudios son nanos, ahí porque está, sí, claro, eso te estamos quería obteniendo preguntar. información a escala atómica y nos movemos en espacio. Esta imagen tiene un nanómetro de la O sea, referencia. podríamos estar hablando que tú estás trabajando con nanofilms, o sea, Claro, o sea, película ultra delgada. seguro no son team films, porque Claro, yo llevé algunos de estos resultados, no en la aleación, pero estos resultados de la alfa y la beta al Congreso Internacional de Team Films que se hizo el año pasado en la ciudad de Burgos. Y es un Team Films que tiene una capa atómica de grosor, o sea que no tiene claro. nada que ver con lo que se estaba haciendo. Son muy nano. O sea, a decir, la muestra es macroscópica, es un cristal que tiene medio milímetro por medio milímetro, pero al final uno está trabajando cosas muy localizadas. Son técnicas que te dan información en la nanoscala. STM, este XPS de ciclotrón, XPD, LEED, o sea, son técnicas muy de esto. ¿Sí? Ya, no, muy interesante. Listo, así que muchas gracias por Dale, tu no, presentación. gracias a vos, Sergio, que estés bien. Listo. Chao. Adiós. Bueno, excelente. Ahora, invitamos a la profesora Margarita Sánchez del CIMAB México, si tiene preguntas para Ezequiel. Hola, buenos días. Bueno, acá ¿Qué buenos tal? días. Muchas gracias, muy interesante la charla. Yo tengo dos preguntas. Esta fase bueno, y en particular sus films ultra delgados, Sí.
Eh, ¿Han estudiado propiedades plasmónicas? Mira, es muy interesante lo que me decís. Yo no lo estudié porque en este momento era como súper caracterización de materiales, pero mi estudiante, cuya tesis gira alrededor de obtener reacciones fotoinducidas en superficie, se tiene que poner y se tuvo que poner con eso con el teórico porque hay un efecto plasmónico muy fuerte a la hora de generar las reacciones. ¿Sí? Eh, las moléculas con las que estamos trabajando son unas moléculas que tienen una estructura, es el backbone, son un benceno en el medio con patas a los costados y en algún punto de esas patas tienen un doble enlace, que lo que nosotros buscábamos que se vean los dobles enlaces, se rompan, hagan un ciclo cerrado, un ciclo butano y generar toda una red polimérica, ¿no? Esa ruptura está mediada plasmónicamente. Entonces, había una cosa que, por eso es que yo les decía, hacer estas reacciones con luz, hay que sacarse la superficie metálica de encima, porque lo primero que te dice la gente que eventualmente van a ser los reviewers de tu paper, que son los otros tres grupos en el mundo que están tratando de hacer reacciones químicas en superficie inducidas por luz, el problema de los hot electrons y las cuestiones de, o sea, te dicen, ¿cómo sabes que la reacción no está siendo mediada por tener resonancias, oscilaciones locales y no tenés una cuestión 100% química que tenés la luz, la estación sobre la molécula? Por eso es que buscamos salirnos del oro y empezar a buscar semiconductores, etcétera, y va por ahí. Yo particularmente no ni me metí todavía en el campo para estudiarlo, pero tendría que ser muy interesante al final, principalmente por esto que estamos diciendo de que el estaño está haciendo una acumulación de carga, particularmente muy localizada, entonces puede tener efectos interesantes también. Es que creo que podrían, bueno, no sé, a ver, tendrían que probar, ¿no? Pero como sustratos CERS, incluso podrían seguir sus fotoreacciones quizás por CERS. Por CERS, eso es. Dispersión Raman mejorada en superficies, o sea, no. Ah, sí, 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 eso, exactamente. Porque hay gente acá en el grupo que hace TERS, esto, Tip Enhanced Raman Sí, bueno, sí, también, Spectroscopies. sí, sí, CERS también. Lo podrían seguir quizás sus reacciones por este tipo de técnicas. La verdad que sí, pues realmente es lo que sería el paso siguiente, ¿no? Una vez que uno tenga las reacciones en esta superficie, poder hacer este tipo de estudio para saber. Porque las reacciones que tenemos porque además mucho de tu estudio con moléculas lo hacemos con la parte de los químicos que las hacen en disolución y esos estudios los hacemos por Raman, o sea, Raman convencional, porque tenemos films grandes. El problema es cuando ahora vos querés estudiar en una molécula, en cosas muy localizadas y necesitas estas cosas como decís, Surface Enhance o Type Enhance Raman. Exacto, o sea, es para single molecule. Y lo Ujú, puedes hacer en solución también, entonces se puede claro. hacer. Y lo otro, bueno, comentario, a lo mejor no tiene nada que ver, pero que me recordaron algunos de los patrones que ponías. Ahorita que le estuviste moviendo como ese tipo de patrones, me recordaban a los cuasicristales estos del Premio Nobel del 2011. Bien, a ver. Yo sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Sí, sí, me no, no, recuerda. tiene mucho que ver porque al final LEED es el mismo principio, ¿no? La difracción. Los Sí. cuasicristales, en general, para ponerlo en contexto, fue la primera vez que se midió experimentalmente una simetría de 0.5, una five-fold symmetry. Imagínense que uno hace un experimento, ve la difracción, en vez de tener 6 puntos, medían 10. Esos 10 puntos físicamente no se puede, no puede tener una geometría superficial de 0.5, un pentágono que acude en la superficie. Entonces empezaron a tirar del hilo y encontraron estos materiales que eran estos cuasi cristales, fue una revolución. Es súper interesante. Yo siempre pienso cuando estoy haciendo estos experimentos, digo, ¿y si mido esto y de repente tiene, en vez de 6 puntos, encuentro 5? Pero al final estás midiendo una superficie que es hexagonal, una oro 1, 1, 1, sabes qué es lo que vas a ver, qué forma tiene. De la misma forma, cuando haces experimentos sobre superficie 1, 0, 0, ves un cuadrado, etcétera. Pero no deja de ser, este tipo de cosas, estos experimentos me gustan mucho, porque aparte de que hacer las simulaciones y los experimentos van muy de la mano y esas cosas me gustan, tiene, o sea, hay mucha física por detrás, está muy bueno. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, vamos a agradecer acá a Luis Mondaca, que es de la Universidad de San Sebastián de Puerto Montt, que también saluda y agradece por la charla. A Arturo, acá tengo marcado, Manríquez,
que también te agradece por la charla. Arturo es del Simvestab de México, así que también agradece por la charla y manda saludos. Agradecemos a Luis de los Santos Valladares de Universidad de San Marcos y la Universidad de Cambridge también que estaba participando. Y vamos a preguntarle, ahí tenemos a Edgardo Borsi. No sé si Edgardo tenés preguntas para Ezequiel. Bonsi. Bueno, y si no es el caso, entonces le pregunto a James y a las personas que están ahí siguiendo la transmisión si hay preguntas de la audiencia a través de las páginas. No sé si me escuchan ahí. Ah, Sí, ahí se te perfecto. escucha, Edgardo. Hola. Ahí se escucha. Bueno, A James. es muy- Se te muteó, Edgardo. Bueno, esperamos un poquito. Si quieres, a lo mejor puedes que pregunte otro y después que pregunte él. Sí, sí, entonces Tengo si, una pregunta, si está. sí, es Ahí que está, Luis, dale, una sí. pregunta básica. Una de las primeras diapositivas que presentaste del STM y eran varias temperaturas. Sí, me parece que sí, ahí creo que es, Pregunte otro a y diferentes después Hola, temperaturas. hola, no sé si me escuchan ahí, Ya. eso es lo que Sí, sí, mejor Edgardo, que tiene su tiempo, que y está funcionando todo. ¿Puedes conectar tu cámara, Edgardo? es que tiene mucho delay. Debe ser eso seguramente. Bien, sí, justamente en la fase alfa, Ujú. Esquivel, mientras esperamos el garro. Eh, ¿A qué temperaturas en primer lugar? Bien, todas las fases se sintetizan evaporando con la superficie ya sea RT o a alguna temperatura, pero las mediciones se hicieron, este caso, a temperatura de helio líquido, ¿sí? La resolución atómica. La más grande de las imágenes, esta de 30 nanómetros, se hizo a RT, a temperatura ambiente, pero el microscopio permite enfriar a temperatura de helio líquido, que son 4,5 Kelvin más o menos, y las otras mediciones, estas mediciones se hicieron a helio líquido y particular las de la aleación, estas se hicieron todas a helio líquido. También por eso es que podemos obtener resolución atómica a tamaños tan grandes. Esta imagen de 6 nanómetros está toda grumosa porque tiene resolución atómica toda la imagen. Y en la diapositiva primera que presentaste, que es Esta es la fase ahí, beta. oh, claro, que es la fase beta. Oh, no, disculpe, ya esta es la fase beta, ¿no? Esto también a la temperatura, Esta eh, imagen de la izquierda, que está bonita, con parecen como V largas, esta se tomó también a temperatura ambiente. Todo esto se hizo en un microscopio de temperatura ambiente, que tiene la característica de que es un microscopio que ya tiene ya 30 años funcionando y es muy, muy estable. O sea, realmente una máquina. Pero fíjate que esto no es, si bien parece, no es resolución atómica. Es decir, cada uno de estos agujeritos o puntitos que se ve dista del otro unos 12 angstrom. Es decir, acá adentro esto es el patrón de Moiré. Si se fijan, esto es lo que puse acá el dibujo. Cada uno de esos triángulos, o triángulos ya sean oscuros o luminosos que se ven en la imagen, que acá se lo ve estos oscuros o estos luminosos, que parece la trifuerza de la leyenda de Zelda. Cada uno de esos tiene adentro tres átomos. ¿Sí? Lo que uno está viendo es la modulación. O sea, si bien este microscopio le da para hacer muy buenas imágenes, resolver atómicamente le cuesta un poquito más, pero o sea, no deja de ser muy buena sí, mi imagen. pregunta iba por lo que, por ejemplo, en la fase alfa puede ser, o aquí en la fase beta también, ya estamos viendo baja temperatura, ¿no? Así, Eh, pero ya cuando se ya interactúa con el oro ya es a alta temperatura, ¿no? Cuando es a baja temperatura, se puede ver con el STM. Ya una pregunta básica, ¿no?
algún efecto de difusión o efecto no de, de dilatación, ¿no? Ah, De los átomos cuando no, ya cambia la temperatura, digamos, de temperatura ambiente, ya a baja temperatura, no a alta temperatura, que ya el oro se difunde y entonces empieza a reaccionar o el selenio particularmente ya sale. las mediciones se Sí. hicieron siempre con el sistema ya crecido, es decir, la aleación oro-2 estaño, por ejemplo, que se da por la interacción del oro que difunde hacia la superficie con todo eso se da a RT o alguna temperatura. Cuando uno ya va a hacer la medición, la superficie ya está estabilizada. No vimos ningún efecto en el cual, por hacer la medición a baja temperatura, hayamos tenido un cambio en la superficie, ¿sí? Es decir, nosotros introducimos la muestra, que por lo general la dejamos que enfríe a RT antes de meterla en el crióstato del microscopio. Eso baja la temperatura, ya sea a nitrógeno líquido o a helio líquido. Nunca vimos que por haber medido a bajas temperaturas, la superficie se haya modificado. Es decir, la mayoría de las modificaciones de la superficie se hacen cuando uno hace variaciones de temperatura, 300, 200 grados, etcétera, y una vez que eso estabiliza, después uno lo mide a baja temperatura y no hay ningún problema. Bien, gracias. Gracias, Esquivel. Ya entró Edgardo Bonzi. Creo que, Leandro, gracias, Esquivel, por tu charla. Chao, Luis, que esté bien. Hola, Edgardo. Hola, buen día. Bueno, soy Edgardo Bonzi. Excelente la charla, Ezequiel, muy, muy linda. Gracias. Aclaro, yo estoy colaborando con Gabriela Grad y estamos haciendo la transmisión por YouTube en vivo. Y yo lo estaba viendo por YouTube, que sale unos segundos con delay, por eso contestaba tarde. Ah, ok, Así que ok. bueno, quería aclarar eso fundamentalmente. Bueno, aprovecho para hacer una pregunta a Ezequiel. Si ellos han podido ya medir o tienen pensado o si ya tienen analizada alguna característica que tenga esta transición de fase, es decir, no sé si han medido vi que han calculado los gap para el estado, para el beta y el alfa, si han medido o tienen pensado medir en la transición, qué característica física esperan la conductividad, cómo se podría aplicar, utilizar eso. Eso es lo que más me interesa. Es, No sé si... es una buena pregunta y va de la mano de lo que me preguntó el profesor Storholms. Nosotros todas las mediciones le hicimos estas mediciones de caracterización, así de propiedades electrónicas, STM, todo, una vez que ya teníamos la fase estabilizada, es decir, tenemos la fase alfa o la fase beta, cada una la medimos. Medir la transición, es decir, poder hacer una medición en tiempo real mientras transicionas de una fase a la otra, no es algo que en el microscopio, en el STM, por ejemplo, se puede hacer. O sea, en XPS sí lo hicimos, porque uno puede ir en tiempo real tomando espectros de fotoemisión a medida que Pero, calienta. disculpa, pero si, por ejemplo, cuando ustedes están realizando la transición, la detienen a la temperatura, es decir, enfrían de golpe el material o Sí, lo que terminan el obtenemos es proceso. un material mixto, un material que tiene Claro, partes de alfa, partes de la beta. exacto. Sí, eso, la verdad que es un buen punto, porque lo que tenemos todas estas cosas son por pedazos. De la fase mixta también tenemos imágenes de STM donde se ve parches de beta, alfa, pero la verdad que no, como estas mediciones, por ejemplo, STS, uno lo hace con la punta del microscopio, que tiene un átomo, se para sobre la superficie y mide, no veríamos diferencia entre, o sea, si yo mido sobre la parte beta o sobre la parte alfa, voy a ver lo mismo que tener o la beta o la alfa. ¿Sí? No estoy haciendo una medición, por ejemplo, de propiedades de transporte global del material que me permita ver cómo se van cambiando del semiconductor al otro. ¿Sí? Tanto ARPES también, o sea, cuando tenemos la fase mixta vemos una coexistencia de bandas de electrónicas, pero sabemos que o corresponden a una o a la otra. Pero no sé si lo que te digo es que si yo la congelo a la imagen igual cuando voy a medir, tengo que elegir en qué parte medirla, la propiedad. Por ejemplo, medir la curva esta de conductividad. Entonces voy a medir o en la alfa o en la beta y ya voy a hacer lo que voy a obtener. No estoy midiendo en Es tiempo decir, real. que no hay una deformación entre alfa y beta, es decir, o es alfa o es beta, no hay una Eh, transición. Exactamente, eso es algo que hemos buscado muchísimo ver si podíamos parar justo la parte en la que de la honeycomb se hace ortorrómbica y no podemos. O sea, o tenemos una o tenemos la otra. Ajá. Yo pensé que había un estado, digamos, o una zona geométrica de transición entre una y otra, Claro, que como había vos una decís, deformación entre una una zona y mixta. No.
No, lo que sucede así, si uno se quiere hacer un cartoon, si imagina la alfa como un ortorrómbico, un semiconductor, como está acá a la derecha, o sea, o vamos aquí. Sí, básicamente esto, la celda unidad son capas arriba de la otra, una arriba de la otra, plap, plap, plap. Uno va calentando, va transicionando, lo que sucede es que esas capas todas, pero estamos hablando de que estequiometría, manteniendo la estequiometría, se van, se van. Y eso lo vemos por XPS, se va tanto el estaño como el selenio, se van juntos. Y en algún momento se va y lo que queda abajo es la última capa atómica de beta, selenio, estaño que se acomoda y se hace y tiene forma ortorrómbica. Ah, ok. Y esa ya no se va estequiométrica, esa se va primero el selenio y hace toda esta historia, ¿no? Este, De hecho, si te Bien. fijas acá, tenemos este tipo de medición. Acá está el lead, por ejemplo, de la coexistencia de fases. Y así como tenemos esto, también tenemos STM, etcétera. Pero todo es como una cosa promedio de tener una parte con una parte con la otra, pero no llegamos a ver como la zona, cosa mixta o la Una zona. transformación. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, Gato, muchas gracias. Bueno, ahora sí, en principio nos quedaría preguntar si dentro de las transmisiones hay preguntas por ahí. James o Ximena. Buenos días. No, en este caso no tenemos preguntas y creo que tampoco por el lado de James. Muchas gracias por el paso y aquí lo único que mencionas son muy excelente la charla y comentarios sobre lo interesante del tema. Muchas gracias. Vale, buenísimo. Bueno, entonces sin mucho más, agradecemos entonces a todos los panelistas, a todos los que participaron de este seminario y a Ezequiel, muchas gracias por la charla y bueno, nos vemos el sábado que viene para una nueva presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Chao. la invitación, la verdad que fue. Ah, cierto, perdón, habría que abrir todos, si Ezequiel, si Cámara. podés dejar de compartir, abrimos todas las cámaras y hacemos la foto, eso faltaba, sí. Muchas gracias, Esquivel. Nos vemos. Vale. Thank you. Muchas Chao. gracias. Gracias Chao. a Gracias. ustedes. Ciao, ciao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao, gracias. Adiós. Cortar transmisión, Jimena.